¿Pero tú tenías claro a qué te querías dedicar cuando ibas al cole o no tenías... ni ahora. Allí fue como un poco una catarsis porque mi padre me dijo, oye, yo intentaré no dar nombres, luego igual me caliento y doy algo. Pues tú haz lo que quieras. Pero la fundación al final tiene como 3 grandes topics donde hace proyectos, ¿no? Que es la logística, la movilidad y la energía. Pero luego la gente que tiene una vocación a priori y luego se da cuenta que no, la hostia es doble. ¿Cómo ves el puerto del futuro? Al final yo soy un motivado y intento decir que sí a todo, pero luego hay un proyecto que la semana que viene es semana de mobile, igual esto no lo tenía que decir porque es indiferente. No, lo bueno es que no lo vamos a publicar hasta de aquí 3 o 4 semanas, o sea que... Vale. Y una de las tecnologías o de los proyectos que estamos desarrollando ahora es mediante visión por computador. Bueno, es que va un poco de colaborar, pero sí que es verdad que en general es bastante opaco todo. Lo miras en empresas privadas y, hostia, es tan difícil que se compartan realmente conocimientos o aplicar tecnología de forma conjunta. Es prácticamente una utopía. Como que el puerto era un pulpo. Porque al final el pulpo es un animal que me flipa. Miquel de la Mano, el pulpo del puerto. ¿Están robando contenedores en puertos del norte? Según el informe de Interpol, sí. Tema de drones, que he leído por ahí. En el puerto de Barcelona, que está en línea con el aeropuerto. Es que es una pasada. Y es una pasada y es una putada. Se puede enviar a un dron acuático para ver qué tipo de vertido es, luego mandar otro dron aéreo para ver... El 90% de los bienes, de los productos que vemos, en algún momento pasa por un barco, ¿vale? Que es... Por suerte para mí, que es lo que me da de comer, ¿eh? Claro, claro. Cuando dicen, hostia, pues que el puerto es el demonio. Proyectos que empezaron en su día, que empezaron como fumada de 4 y que se ha validado y que son referentes a nivel mundial la integración de puerto-ciudad que tiene Barcelona. Yo creo que es uno de los puertos más bonitos de España, sin duda, ¿eh? Cerca de la ciudad, el entorno, sin lugar a dudas. Que conste en acta. ¿Qué? ¿Tiramos? ¿Ya está grabando todo? ¿Estás a gusto o no? Estoy a gusto. Me tengo que templar porque llevo todo el día como a cubierto. Y ahora me está ¿Cómo a cubierto qué quiere decir? En una oficina cerrado, con calefacción. ¿Tu oficina es tipo...? Mi oficina está en el World Trade Center, porque yo sí que empecé en el World Trade Center, pero luego cuando se incorporaron las 2 primeras personas, se estuvieron un año, 2024, en el Pier 01. Pier 01, eso está... los edificios aquellos súper chulos, ¿no? Que son como antiguos. Exacto. Son muy guapos. En el Tec Barcelona, y ahora que han entrado 2 personas más, sí que ya nos hemos agrupado todos en una oficina en el World Trade Center, sí. Con vistas guapísimas, donde los yates... Con vistas... O sea, a mí me han puesto... Yo es que soy de los que prefiere dar que recibir, entonces... me han puesto de conserje, estoy en la entrada abriéndole a la gente con el botón y luego está el equipo con las buenas vistas que tiene vistas al agua. Hostia, bien. Estoy ahí como recibiendo a la gente, dándole una cálida bienvenida. Muy bien. Bueno, ¿empezamos? ¿Estás bien? Sí, ¿Estás a gusto? Vamos. Sí, pues bueno, vamos. Laura, ¿cuál es? Este es el 19, ¿no? Por ahí. Da igual, llevamos unos pocos ya. ¿Está grabando todo? Sí. Ya hemos grabado el otro también. Ya se está grabando, ¿eh? No, ya lo sé, sí, os doy contenidos para tomas falsas y todo. Sí, esto va bien, ¿eh? Muy bien, pues nada, empezamos otro episodio, Miquel. Bienvenido a Va de Logística. Hoy estamos en un lugar súper chulo, estamos en la Mar de Activitats, que nos han cedido este espacio Josep Gurri para grabar un podcast de logística. Hoy vamos a tocar temas súper chulos con Miquel de la Mano, que es el director de la Fundación de Barcelona Port Innovation, y nos explicará un poco cómo es el futuro en los puertos, ¿no? Hostia, bueno, un poco de presión, ¿no? Un poco de presión al futuro visionario. Bueno, la presión la tienes tú ahora, yo te la he pasado. Ya, por eso. No, yo hablaré más o menos de lo que nosotros como entidad que en su día la autoridad portuaria decide constituir para actuar como vehículo, como catalizador de iniciativas innovadoras, y luego si lo crees conveniente de mi persona y lo que yo creo, pero la visión del futuro, eso lo dejo para los pitonisos. Sí, para Sandro Rey y toda esta gente, ¿sabes? Claro, correcto. Que puedan pensar. Bueno, cuéntanos un poco quién es Miquel de la Mano, dónde nace, qué edad tiene, a qué se ha dedicado todo este tiempo. Cuéntanos un poquito sobre ti. A ver, yo soy una persona... Bueno, es un buen dato, ser una persona... Por ejemplo, o sea, sí, de 37 años, que nace en el Hospitalet, pero que se va muy pronto a vivir a Premia. Bueno, se va muy pronto a vivir. Se lo llevan muy pronto a vivir. Se lo llevan, ¿no? Porque con 2 años me independicé, claro, me fui independizado, pero sí que con año y pico me voy al Maresme, a Premià.
Crezco allí hasta los 20 y pico, entre medias de crecer aparte pues voy al Colegio Barcelona, con lo cual digamos que el arraigo hacia la ciudad, pese a vivir en un pueblo Del como Maresma un poco más alejado, ¿no? Exacto, digamos en el norte de la costa del litoral, pero sí que el arraigo a la ciudad sí que lo desarrollo mucho. Es una ciudad que para mí no hay competición. No hay competición, yo creo igual. Que pues eso, que crece en un pueblo pero viniendo cada día a la ciudad, que estudia un bachillerato tecnológico sin tener muy claro por qué. Sin tener muy claro, hostia, ¿eso es tan típico? Sí, que estudia una ingeniería sin tener muy claro por qué. Pero tú hiciste la ESO ya. Yo hice la ESO. Claro, porque tú eres del 87. Del 87. Yo del 88, o sea que somos de la misma quinta, ¿eh? De la quinta. ¿Pero tú tenías claro a qué te querías dedicar cuando ibas al cole o no tenías... ni ahora. Ni ahora tampoco. No. O sea, yo al final soy de los que cree que hay que probar cosas y hay que ir descartando lo que no te gusta. Pero yo, o sea, no soy una persona que ha desarrollado una vocación desde pequeño, por lo cual mi vida es un poco prueba-error. Yo creo que a la gran mayoría de personas le pasa algo así, ¿no? Bueno, hay gente que sí que tiene una vocación muy marcada y luego cuando hace la carrera pues para abogado y tal y se da cuenta de lo que hay, tampoco le gusta, o sea que... Claro, o sea, yo... Es una doble frustración, ¿no? Al principio te frustra un poco cuando dices, hostia, preferiría tener una vocación, pero luego la gente que tiene una vocación a priori y luego se da cuenta que no, la hostia es doble. Es doble. Entonces igual mejor ir descartando cuando quién es quién. Correcto. Decir, ahora pruebo esto, lo otro. ¿Y por qué decidiste el tecnológico y no, yo qué sé, pues el humanístico? Porque mi padre es ingeniero y hay que intentar hacer feliz a la gente que ha de comer. ¿Tú cuando eras más joven tenías algún tipo de presión de decir, hostia, mis padres quieren que estudie o que haga tal o que me enfoque a una carrera? ¿Tenías en casa un poco eso marcado? Yo creo que hay presiones tácitas. O sea, a mí nadie me presionó para elegir, me dejaban hacer lo que quisiera, pero hay presiones tácitas. El entorno. Familiar, social. El entorno social y el contexto social. Más allá del entorno, también hay una parte que va mucho más allá del entorno, que es el contexto. Y yo creo que pues hay como ciertas corrientes que son las buenas y yo creo que al final ahora estoy aquí por este tipo de decisiones. Entonces, depende de cómo, si no tienes muy claro hacia dónde ir, pues según un criterio para decidir es pues poderte ganar la vida y hacer cosas chulas en ese sentido. Entonces, y estos estudios o estas ramas sí que te dan acceso hacia eso. ¿Y después del bachillerato tecnológico tenías más claro qué estudiar o hacia dónde orientarte? Me apunté a hacer aeronáutica. Aeronáutica y... ¿A nivel de reparación o a nivel...? No, a nivel de ingeniería. Ingeniería aeronáutica. Y digamos que no fue jugar al quién es quién y fue no. Sí, fue no. Esta ficha no me gusta. Correcto. La bajo. Entonces, allí fue como un poco una catarsis porque mi padre me dijo, oye, si no quieres estudiar, no estudies. Yo no te lo voy a pagar más. Si quieres estudiar, te lo pagas tú. Entonces, decidí estudiar, que fue una buena decisión. Y entonces me apunté a hacer ingeniería, especialidad en electrónica. También lo de aeronáutica es que iba en transporte público, tenía que desplazarme cada día casi 2 horas y se me hizo bola, tenía otras prioridades en ese momento. Sí. Y en cambio la UPC estaba más cerca y entonces ahí sí que compatibilicé trabajar por las mañanas y estudiar por las tardes. Acabé la carrera, estuve el último año en Bélgica haciendo un Erasmus, una experiencia que recomiendo a todo el mundo. Pero ¿por qué lo recomiendas? ¿Por la calidad de los estudios o...? Por todo en la vida, ¿no? Yo tuve no sé si la suerte o la mala suerte de estar en la parte flamenca de Bélgica, ¿sí? Donde las clases eran en flamenco y entonces decidí como anticiparme a la evaluación continuada y no ir a clase. Entonces, digamos que cursé las asignaturas a distancia, mucha distancia, tanto de casa como de la universidad. Está muy bien pensado. Y aprobé la carrera allí y cuando volví empecé a trabajar en una fábrica de maquinaria médica, como muy en la parte pura de ingeniería electrónica. Y estuve ahí como casi 3 años, yo creo, 3 años o por ahí. Estaba muy cerca de casa, era muy accesible y sí que me permitió la parte más, digamos, más teórica de los estudios y teóricas
en nivel de la profundidad de la electrónica, pues entenderla, la electrónica, la neumática, la hidráulica, y tocar mucho, y eso me ha servido igual para poner en práctica, por un lado, ciertos conocimientos de la carrera, pero luego para tener la maña y poder colgar un cuadro o arreglar una tubería de casa. Entonces, no me llenaba mucho, pero cuando vas mirando poco a poco hacia atrás, vas viendo que ciertas experiencias de tu vida pues te dan como cierto conocimiento y bueno, fue una experiencia. Muy bien, muy bien. Entonces, luego sí que salté, empecé a hacer ya como estudios de posgraduado y máster, que sí que veía que toda la parte de tecnología, pero más relacionada con... Pero una pregunta, cuando tú estás ahí Sí. en esa parte de farmacia, ¿no? ¿Has dicho? Sí, era maquinaria médica. O sea, maquinaria médica. Muy friki. ¿Tú te veías ahí? A pesar No. de estar cerca, no era Claro. uno... O sea, al final eran dispositivos con unos objetivos muy concretos y con unas finalidades muy concretas y un trabajo bastante rutinario que al final yo soy una persona como bastante volátil y que necesita como... demasiado, ¿no? O sea, más frentes, ¿no? No Exacto. encasillarte en algo, una rutina muy... Exacto. Se te ve. Sí, se te Me ve. ve disperso, ¿eh? Sí. Me ve dispersito. No, se te ve totalmente, ¿sabes? Más pero- abierto, menos Sí, rutinario. me gusta mirar a los lados. Claro, me veo aeronáutica, está lejos, o sea, veo que para ti es importante estar cerca o tener libertad para poder trabajar. Sí, y al final, o sea, un poco el recorrido laboral, al final te aflora quién eres, ¿no? Y ahora cuando pasemos un poco el recorrido ya irás viendo que, pues, sí que desde esta primera experiencia y gracias a los estudios ya más de posgrado y máster, que sí que me especialicé en la tecnología, pero aplicada a temas como la movilidad o como las redes eléctricas y demás, y energéticas. Y aquí sí que ya salté a un centro de investigación que se llama la Fundació IDOSCAT, que Sí. está en el Campus Nord, donde, digamos, integré o formé parte de un equipo que estaba focalizado en la transferencia tecnológica desde las líneas de investigación que tenían en el propio centro de investigación hacia la industria. Entonces al final es un poco como entender los dos mundos y ser un poco traductor de gente que está muy en desarrollos y en investigaciones tecnológicas en diferentes ramas, en temas de creatividad, en temas de Internet de las Cosas, en temas de redes y de software definido o de redes definidas por software y demás, con los retos que puede tener la industria y cómo trasladar toda esta investigación y todo ese conocimiento hacia productos o servicios que la industria puede adoptar, ¿no? Y entonces ahí sí que estuve también, no sé si un par de años estuve o por allí. Era un entorno mucho más, digamos, rico, donde pasaban muchas más cosas y que ya vi que poco a poco era... ¿Te interesaba algo más Era en algo concreto? que jugando a quién es quién, pues la pieza o la cara esa aguantaba un rato más. Sí, ¿no? ¿sabes? Porque la otra de... La otra de la maquinaria médica cayó rápido. En Cayó 2 años rápido. dijiste, uf. Sí, sí, Esto, no. necesito más chicha. Necesito más marcha, sí, sí. Y a partir de ahí, digamos que empecé esa experiencia me puso muy en contacto con todo tipo de empresas o entidades públicas de digamos, tamaño grande, pequeño, con diferentes objetivos. Y allí sí que estuve luego 5 años colaborando, haciendo proyectos relacionados con la energía y con la movilidad, con varias empresas. ¿Movilidad ¿vale? en general, de personas o...? Movilidad de personas, movilidad de mercancías. Estaba pensando, cero por el mar. ¿Cero por el mar? Cero por el mar. ¿Ya estás en el puerto? Ya estoy en el puerto. Bueno, ahora entraremos. No, porque Ahora entramos. una parte de la entrevista es curiosa, una parte del proceso de selección es curioso, pero sí, o sea, todo temas también de logística, de cadena de suministro y demás, pero todo casi a nivel de mercancía y a nivel de vehículo rodado prácticamente. Y luego a nivel de energéticos sí que temas de mercados energéticos distribuidos, temas de comunidades energéticas. Y entonces estuve, pues estos 5 años colaborando muy intensamente con una startup en Italia, pero luego haciendo proyectos con varias gente.
y trabajando en remoto, full remoto, y teniendo un poco el horario que yo quería, aceptando y descartando los proyectos que yo quería, porque al final en este mundo de la innovación, de la investigación y demás, cuando ya coges como cierta experiencia y tienes la capacidad de estructurar propuestas, de levantar financiación pública y demás, pues al final tampoco hay mucha gente que esté en esto, al final más o menos nos conocemos todos y te van saliendo cosas. Y entonces estuve como 4 años y pico por ahí. Los últimos 2, digamos que cuando pasó la pandemia, yo en junio decidí, yo estaba compartiendo piso y demás, y decidí dejar el piso, y como 2 años antes me había comprado una furgoneta de estas hippies, una California del año 94, ¿Qué? decidí dejar el piso e irme a dar unas vueltas, a hacer el hippie, básicamente. Esto es primicia, esto es España, exclusiva. Se fue de hippie 2 años. ¿Pero menos. por España dónde? O sea, los veranos, como ya nos estamos achicharrando, me iba o al Cantábrico o a la costa portuguesa. Sí. Y los inviernos me gusta mucho el monte, me gusta mucho la montaña y demás, y estaba por el Pirineo. Los inviernos sí que, por ejemplo, estuve los inviernos alquilando casas con muros gordos. Muros gordos, sí, no que viviendo en la fuera furgoneta. Pero sí que estuve como un par de años como bastante libre, ¿no? O sea, bastante, sí. Pero ibas currando desde allí. O sea... Iba a currar, porque podía currar desde el PC, o sea, al final mi herramienta era el PC. Y estuve, pues esto, hasta que por LinkedIn me contactaron una persona. Yo intentaré no dar nombres, luego igual me caliento y doy algún nombre. Pues tú haz lo que quieras. Pero me contactó una persona que era una headhunter, que estaban buscando a un candidato o candidata para asumir la dirección técnica de una fundación que no me quiso decir nada de nada. Yo estaba en un steering committee de un proyecto europeo en Milán. Entonces me interesó, estuve un rato hablando con ella, me dijo que bueno, que igual podíamos conocernos. Entonces cuando volví, esto era noviembre del 22. Noviembre del 22. Y cuando volví a Barcelona, pues tuvimos un par de horas en su oficina, la oficina de la Headhunter, y me dijo, oye, al final ya me dijo, el puerto de Barcelona está montando una fundación privada, el objetivo es actuar como vehículo para esto, para catalizar proyectos, iniciativas innovadoras que sí que tengan un alcance de comunidad portuaria, porque al final uno de los mantras que hemos definido nosotros es que si el beneficiario o el tractor del proyecto es la autoridad portuaria, es porque los destinatarios es la propia autoridad portuaria. Si es sensible de tener un alcance mayor, de involucrar a más actores, agentes, ¿no?, del propio ecosistema, pues es sensible de vehicularse vía la fundación. Al final, en la governance de la fundación, el presidente de la fundación es el presidente del puerto. Entonces, al final, y dentro del patronato, que es como un consejo de administración, sí, pero de una fundación, también hay 2 personas que están asumiendo 2 subdirecciones generales, perdón, de la autoridad portuaria. Entonces, todo lo que se hace desde la fundación está alineado. Pero, bueno, volvemos, recap. Donde tú quieras. Te llama la Headhunter y te dice, Miquel, tengo esto, vale, 2 horas en la oficina. Exacto. Entonces, luego la siguiente entrevista ya fue con las 3 personas que digamos, en su momento son 3 mujeres, son las almas maters de la fundación, y con las que pues tuve una primera entrevista con ellas, y donde iba es que la fundación al final tiene como 3 grandes topics donde hace proyectos, ¿no?, que es la logística, la movilidad y la energía, ¿no? Y entonces ellas me dijeron, ¿en cuál de los 3 te ves más? Y yo le respondí, o sea, os tengo que girar la pregunta. Vale. Os tengo que girar la pregunta, o sea, yo en la logística no me veo, porque no sé, pero en la movilidad y la energía creo que puedo aportar. Y entonces ellas me dijeron, bueno, si fueras la persona, nosotros sí que sabemos de logística, ¿sabes? Y entonces era un poco, pues eso. Y otro de los requisitos que estaba como implícito es que, y están un poco como, está inherente en mis valores, y al final creo que nos podemos divertir y podemos hacer todo lo que tú quieras, pero hay que ser responsable, y a mí ellas nunca me han dicho que os algo ya que era dentro,
Yo decido más o menos el horario que hago, y igual con el equipo, con la gente que está entrando, el horario cada uno tiene que ser responsable de que salga el trabajo, porque al final yo creo que esta libertad es un beneficio, digamos, más allá del propio sueldo, pero que sería muy complicado que Hombre, a tuviera ver, que estar regulado por un horario de entrada y y salida. poner el dedito para fichar o Sería lo que sea, complicado, ¿no? sería complicado. ¿Qué hacéis en la fundación? O sea, al final la fundación es una entidad que nace con motivo del plan estratégico de la Autoridad Portuaria 21-25, donde se define que la Autoridad Portuaria tiene que constituir o debe constituir una herramienta con entidad jurídica propia para, digamos, hacer proyectos o validar hipótesis, ya sean tecnológicas con tecnologías digitales o con soluciones basadas en la naturaleza, que también son tecnologías no de ceros y unos, pero que integran otro tipo de estructuras, por llamarlo de alguna manera. Y eso, es una entidad que valida hipótesis y que haga del puerto de Barcelona un entorno aún más competitivo, ¿no? Al final, por la idiosincrasia del territorio, la autoridad portuaria es la propietaria de los terrenos, pero una vez concesiona ese espacio a X años para que se desarrolle una actividad mercantil, digamos que la influencia que tiene es limitada. Ya esté en una empresa privada o una empresa participada donde la autoridad portuaria también tiene representación, parte? pero es limitada. Y sí que ciertas soluciones que se cree que pueden ser sensibles de mejorar las operativas, por ejemplo, pues la fundación, constituida por la autoridad portuaria, pero ahora con la confianza de 30 y pico, ¿vale? Porque el número va cambiando, de 30 y pico empresas que al final aportan un ¿Capital o un capital participación? monetario mayoritario. Sí que hay, o sea, la financiación es público-privada, hay una aportación muy significativa de la parte pública, de la autoridad portuaria, Sí. pero la aportación mayoritaria es de las empresas privadas, y estas empresas son las que un poco a las que nos debemos y con las que tenemos que comentabas al principio, ¿no? Con las que tenemos que dibujar y construir el puerto del futuro. ¿Cómo ves el puerto del futuro? Lo veo como un espacio donde se van a mover mercancías y personas, donde van a entrar y salir barcos, donde van a entrar y salir vehículos rodados, cada vez menos, digamos, traccionados con combustibles fósiles, donde se va a incrementar la salida y la entrada de mercancías mediante el ferrocarril, donde la autoridad portuaria está apostando con unos proyectos de una dimensión y de una inversión faraónica por la electrificación de la actividad. Y la electrificación de la actividad quiere decir, pues esto, ¿no? Poner a disposición de las terminales y de las navieras infraestructura para hablando como muy en bruto, pero enchufar los barcos. Correcto, sí, o optimizando e invirtiendo o coinvirtiendo conjuntamente con el Ministerio en enlaces ferroviarios para poder tener más capacidad de salida con las mercancías, donde los combustibles poco a poco tienen que transicionar hacia tener menor impacto a nivel de emisiones. ¿Qué proyecto destacarías tú de la fundación que estáis llevando ahora? Que tengáis, yo he leído por ahí cosas de drones y cosas de estas. ¿Qué proyecto destacarías tú como...? O sea, digamos que la fundación es una herramienta que es lo suficientemente elástica como para que hagan muchas cosas, ¿vale? Luego hay que tener capacidad y por eso pues estamos creciendo, y hay que, por un lado, pues agradecer a las empresas que confían, y luego también empezar a priorizar, porque al final el puerto es un entorno donde pasan muchas cosas y al final yo soy un motivado y intento decir que sí a todo, pero luego hay que aterrizarlas, hay que llevarlo a cabo y al final es un entorno que requiere de un rigor y de una solvencia haciendo todo que, o sea,
Cuidado, que no es fácil, ¿no? ¿Sabes? Que no es fácil. Entonces, proyectos. Yo, si hablamos de proyectos relacionados con tecnologías digitales, por llamarlo de alguna manera, hay un proyecto que la semana que viene es semana de mobile. Es igual, esto no lo tenía que decir porque es en DIF. No, lo bueno es que no lo vamos a publicar hasta de aquí 3 o 4 semanas, o sea que Vale, habrá pasado. Pues tú lo que voy a cortar, lo cortas. Pero la semana que viene presentamos un par de proyectos que yo es los que comentaría, porque al final son como dos realidades muy distintas. Una muy relacionada con la digitalización de operativa portuaria tradicional, que al final es mover mercancía, en este caso mover coches sí, nuevos que digamos no tienen matrícula y una de las tecnologías o de los proyectos que estamos desarrollando ahora es mediante visión por computador poder ayudar a las terminales y a los operadores y a los empleados a ser más eficientes en cuanto a la operación de estos vehículos dentro de estos terminales que son unas campas con unos silos, con muchos pisos, con muchos coches y donde ahora mismo se hace todo manual y hay un margen de mejora. Y entonces, si está... Claro, yo no había pensado esto. Claro, los coches llegan sin matrícula. ¿Cómo identificas por el número de bastidor en el parabrisas? El número de bastidor y un identificador que lleva diferentes códigos, un código alfanumérico, un código de barras. Pero esto tanto para entrada como para salida de vehículos. Exacto. Entonces, digamos que hay diferentes flujos, pero todo coche entre porque por ejemplo las terminales de vehículos o el puerto, mejor dicho, tienen un enlace ferroviario, por ejemplo, directamente desde Martorell. Sí, sí. Entonces, digamos que hay diferentes fórmulas para que entren, o modos de entrada, pero en cada uno de estos modos pues tienes que tener esta capacidad, primero de identificarlo, si puedes identificarlo ahí, ya. Si no, dentro de la propia terminal hay espacios como la entrada y salida de los silos, donde también es sensible de que el coche siempre tiene que pasar por ahí, claro. Siempre tiene que pasar por ahí. Y luego, aparte de identificarlo, este proyecto también lo que quiere es poder trazarlo y poder un poco ver qué movimientos para el objetivo de pasado mañana poder optimizar los movimientos. O sea, ahora mismo este proyecto por sí mismo localiza y sigue. Pero el objetivo de esto es poder mejorar y optimizar los movimientos los flujos, de todos ¿no? estos activos y de todas estas personas, a la vez que anticiparnos a igual, por ejemplo, actividades de riesgo o usuarios vulnerables dentro de todo este espacio. Claro, flujo de personas, sí, las propias personas que estén trabajando en ese área, ¿no? Exacto. Entonces, este es un proyecto que, aparte de que a nivel tecnológico es puntero, creemos que a nivel de entornos portuarios europeos nadie lo tiene, o nadie lo tiene con este nivel de madurez, y sí que hay algunas autoridades portuarias chinas que parece que lo tienen, pero bueno, sí que se cuesta más conocer en qué pero fase. Aquí en Europa no, bueno, y Barcelona cada vez está creciendo más a nivel de vehículos, ¿no? De entrada y salida de vehículos. Y aparte, lo bonito de este proyecto es que hemos conseguido, de alguna manera, y aquí, cuando digo hemos, es gracias a la gente de la autoridad portuaria en la cual las terminales tienen confianza, pero hemos conseguido involucrar a las 3 terminales de vehículos del puerto para de forma conjunta desarrollar una solución y digamos, la Fundación tiene capacidad de financiación de pruebas piloto, entonces la Fundación en este caso ha financiado pruebas piloto en estos 3 espacios, pero de módulos complementarios, o sea, no el mismo módulo, sino que empresas que teóricamente o a priori se ven como competencia han compartido sus espacios para desarrollar una solución conjunta que al final lo que hace es incrementar la competitividad del puerto en general. Sí. Y de ellas frente a otras alternativas de otros puertos. Entonces, aquí sí que el nombre de la empresa que está conjuntamente con quien lo hemos desarrollado lo podemos decir, y hay que decirlo porque al final es una empresa que está en Portugal, se llama GoClever, es una spin-off de la Universidad de Lisboa, y son unos chicos que aparte de ser unos cracks, son gente que piensa un poco más allá y que siempre está un poco por la labor de hacer un desarrollo, aunque asumiendo una parte del riesgo de la inversión del tiempo, para demostrar que eso es posible
y para un Qué poco, digamos, envalentonar a los propios operadores y a nosotros. Es decir, mira lo que hay aquí y podéis tirar y podéis rascar Claro, y sacar cosas chulas. vamos a hacerlo. Y esto lo presentáis en el mobile. Esto lo presentaremos en el mobile. Muy bien. Y esto es un proyecto que en el cual, ya os digo, o sea, al final Autoridad Portuaria ha tenido un rol imprescindible. Una de las terminales ha tenido también un liderazgo y un altruismo porque, pese a asumir el liderazgo, ha querido compartir todo el conocimiento, todo el know-how y todos los desarrollos que se van haciendo con otras terminales, con este digamos, pensamiento de inteligencia colectiva, que es lo que yo creo que tiene hacia donde tenemos que ir. Tú me decías que dónde es el puerto. Ojalá validemos precedentes como este de inteligencia colectiva, que creo que al final todo el mundo sale ganando en este sentido. Bueno, es que va un poco de colaborar, pero sí que es verdad que en general es bastante opaco todo. Lo miras en empresas privadas y, hostia, es tan difícil que se compartan realmente conocimientos o aplicar tecnología de forma conjunta. Es prácticamente una utopía. Es que yo creo, o sea, hay una parte de contexto social en este sentido, ¿no? Los fabricantes de automóviles alemanes sí que comparten diseños porque al final la competitividad está o sea, el capitalismo es el sistema que nos rige, la competitividad está en los precios y en los costes y las economías de escala son lo que pueden permitir que esto, reducir un poco las amortizaciones de, por ejemplo, los diseños depende de qué componente, ¿no? Entonces allí las fábricas de automoción alemanas comparten algunos diseños que pueden ser comunes, que, sí, que no es pueden crítico, favorecer a todos. Sí, claro, sí. Y que no es crítico para tu producto, sí. y que al final todo el mundo, inversión compartida y... Ahora se empieza un poquito a Sí. abrir, a colaborar más, a hablar en foros y tal, parece que... Pero igualmente sigue habiendo ese recelo. Al Sí, final sí. Pero bueno, desde el puerto al final que tiene que actuar, ¿no? como un actor más neutral, ¿no? de ceder el espacio y de hacer un espacio bueno y favorable para toda la comunidad, para la ciudad, para la región. O sea, que se fomente esto yo creo que es de puta madre, o sea, es lo que hace falta. Claro, es que al final, o sea, yo en unos momentos de mi vida, yo al final he pasado por muchos, digamos, líneas o verticales de la ingeniería, ¿no? Y en ciertos momentos, pues sí que he estado trabajando con y usando software libre y al final es una filosofía que... ¿Qué es software libre? Software libre al final es, o desarrolladores que publican software libre son desarrolladores que prácticamente el 90 y pico %, luego hay gente que lo publica para que tú te lo descargues y tener una puerta trasera para acceder a tu ordenador, pero el software libre al final es gente que le dedica sus horas a desarrollar y a friquear y a publicar código que tiene un uso muy concreto, pero mediante el cual no busca un rendimiento económico. O sea, es altruismo. Les gusta y... Altruismo y al final hay una parte de casi ¿De narcisismo ego? y ego, Sí. de que al final en el GitHub, que son estos repositorios donde toda la gente que desarrolla software libre lo publica ahí, pues igual en lugar de ahora tener no sé cuántos followers, yo es que no tengo redes, pero en lugar de tener no sé cuántos followers, pues ahí hay no sé cuántas descargas y no sé cuántos forks, y entonces ahí pues también hay una parte de... Es decir, mira, he creado este código, lo he publicado y mira cómo funciona, ¿no? Claro, es que en el puerto pasan un montón de cosas. O sea, al final nosotros, yo qué sé, pues yo como ciudadano, ¿no? del mundo de la ciudad, pues no piensas lo que pasa dentro del puerto y cuando te metes un poquito a la comunidad portuaria te das cuenta de, ¿no? El otro día hablando, pues dices, hostia, claro, es que es una locura, pues el tema de los vehículos, que no llevan matrícula, ¿cómo coño identificas cuántos vehículos han pasado, que los bastidores que está declarando de exportación sean realmente los que son? Es imposible parar y analizar todo, ¿no? Entonces, ¿cómo la tecnología puede ayudar a facilitar toda esta faena, ¿no? Pero el puerto es que es vivo, es que pasan cientos de cosas. O sea, yo el año pasado, cada junio hacemos, la primera semana de junio hicimos la presentación de la fundación y el año pasado hicimos el primer aniversario, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva la fundación activa? Se constituyó como entidad en julio del 22, creo. ¿Sí? Yo entré como primer empleado, antes hacíamos broma, entré como primer empleado, como director, porque claro, director técnico, porque digo, imagínate que siendo el primer empleado me meten... Auxiliar administrativo. Claro, digo, hostia puta.
Nada, pero entré yo como primer empleado bueno, estuve como 3 meses dejándolo proyectos que tenía y demás. ¿Antes de empezar te fuiste con la furgo o no? Estaba a punto ¿De volver a coger? de establecer un invierno en Andorra, porque yo los inviernos sí que los pasaba en el monte, ya sea Vall d'Aran, Andorra, Alpes y demás, y justo había alquilado un apartamento en Andorra para estar noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, y me llamaron en noviembre, y entonces pues... Cancelaste y... Cancelé, dejé varios proyectos que tenía como en curso, estuve 3 meses como diciembre, enero, febrero, dejando los proyectos que tenía, y en marzo del 23 empecé. En junio de ese año hicimos la presentación, ya el año pasado hicimos el primer aniversario, y un poco a donde iba es que el año pasado empecé como la charla ahí en el Caixa Forum, siempre confundo Caixa Forum y Cosmocaixa, Caixa Forum, el de Plaza España. Empecé como la charla un poco para hablar de este primer año nuestro, como que el puerto era un pulpo. Porque al final el pulpo es un animal que me flipa. Todo lo que sea como descentralización y demás. Sí, tienes pinta. Y todo lo... Entonces, al final hice un poco podemos poner Miquel de la Mano, el pulpo del puerto. Puedes rotular lo que quieras. Puedes rotular lo que quieras. Luego, a ver, si ya se me va a quedar como el apodo. Bueno, el pulpo. ¿Tú te imaginas que a partir de ahora te llaman, mira, el pulpo por ahí? El pulpo es un animal que me gusta. Dicen que tiene como 8 cerebros, o sea, tiene cada tentáculo, al final todas las ventosas son terminaciones que de alguna manera simulan, no sé si tienen neuronas o no, pero simulan sinapsis neuronales, bueno, es igual. Luego ya iremos ahí. Sí, luego nos metemos en biología ahí pura. Claro, pero sí que a nivel de puerto, pues esto, ¿no? Hay una entidad central que regula y que, digamos, arbitra y que tiene un interés neutral. Por lo tanto, el interés es comunitario, de que todo el mundo tenga las mismas reglas del juego. Y luego hay un montón de unidades de negocio o de actividades mercantiles, por esto, ¿no? Terminales de contenedores, terminales de vehículos, terminales de graneles, la zona de actividad logística. Graneles líquidos, sólidos. Exacto, la zona de actividad logística, el puerto ciudad. Entonces, al final, allí confluyen un montón de cosas que al principio te avasalla. Claro, o sea, bueno, es que es eso, es que yo cuando paso por dentro, es que es una manera, tiene los depósitos por un lado, tiene la terminal de inflamables, que ahora se llama de otra manera, que lo hemos maquillado, la parte de graneles, la parte de contenedor, la parte de cruceros, la parte deportiva donde estamos ahora, que es una maravilla, la ciudad al lado, la montaña, es una pasada. O sea, claro. Todo lo que pasa ahí y la cantidad de actividad que tiene el puerto es increíble. Entonces, a nivel de tecnología, pues supongo que tendréis 1000 puntos a tocar. Claro, o sea, hay un recorrido y es que al final es eso, hay una parte que todo lo que puedas encontrarte en una ciudad está, pero todo lo que puedas encontrarte en una industria está, pero todo lo que puedas encontrarte en un polígono está, y entonces, pues eso, hay que priorizar, hay que establecer como un rango de actuaciones, y por esto, ¿no? Teniendo en cuenta quizás el impacto, teniendo en cuenta la capacidad financiera que tiene la fundación, que al final es una entidad relativamente joven, o joven, relativamente no. Joven. Es joven, como yo. Y entonces, pues esto, la capacidad de financiación, el impacto, la complejidad, porque también, digamos que tanto a nivel de idiosincrasia como a nivel de legislativo es un entorno que también, a la vez que te da mucha libertad para hacer muchas cosas, no es fácil hacerlas, pero sí que tienes el ámbito y la competencia para hacerlas, pero no es fácil hacerlas. Hay mucha burocracia interna, ¿no? Entiendo. O sea, como fundación no, pero por ejemplo, las aguas no guardadas, aunque sean ámbito y competencia de la autoridad portuaria, tú tienes que solicitar una serie de informes de compatibilidad al Ministerio de Transición Ecológica que requieren de tiempo y requieren de interpretar mucha normativa, muchas leyes que van saliendo nuevas y que a veces, como todo, algunas leyes, como tiene que ser, están hechas desde la visión macro, y la singularidad, depende de qué casuísticas micro, cuesta mucho interpretar, depende de qué regulaciones que puedan estar hechas para la gestión litoral desde una perspectiva de parque natural con una costa o un litoral tan antropizado como el de Barcelona. Claro. Entonces, o sea, hay un desacople ahí que
cómo traducirlo y luego interpretarlo para que en una memoria de un documento sea lo suficientemente solvente y robusto para que se vaya al ministerio y te digan que sí, pues cuesta. Cuesta, es tiempo. Tema de seguridad de contenedores y todo esto, creo que estabais trabajando algo, ¿no? Sí, eso es otro proyecto que también nace como como diseñado desde el pensamiento ecosistémico, en el sentido de que ya las empresas que van a formar el piloto son empresas que ya conforman una cadena de valor concreta, ¿vale? Al final sí que se está viendo, y hay un informe de Interpol que es público y que ya como contextualiza y cuantifica la cantidad de contenedores que se sustraen de los puertos del norte, pero ya no mediante, digamos, la capa física, la capa humana, sino sustrayendo algunos datos de sistemas de información, de plataformas de datos, donde este dato se aloja, ¿vale? Al final, para poner un ejemplo, y es un piloto concreto que parece ser que es en el que nos vamos a focalizar, para entrar en las terminales de contenedores tú necesitas, entre otras cosas, un PIN. Un PIN, un código. Y una matrícula. Y una matrícula de un vehículo. PIN. Entonces, si tú consigues sustraer este PIN de alguna de las plataformas de información que lo están guardando, de alguna manera, y eres capaz de de conocer también la matrícula, sí, puedes ponerte esa matrícula en el camión, sí, sí. entrar con el PIN y llevártelo. Y llevarte el contenedor. Esto... y esta es la técnica que o sea, a través de esta técnica es la que se están robando contenedores en puertos del norte. Según el informe de Interpol, sí. Y nosotros aquí estamos, es más preventivamente, o sea, es más aprender de lo que ya está pasando para anticiparnos a depende de qué prevenir, ¿no? O causas. Que esto aquí no... Exacto. Entonces sí que, por esto, ¿no? Como fundación, validaremos si somos capaces o si uno de los, en este caso, por ejemplo, uno de los partners fundacionales, que es Axen, que es una empresa catalana especializada en ciberseguridad, nos ayudará a entender si somos capaces a desarrollar una capa de abstracción que esté constantemente recibiendo logs o recibiendo, por alguna manera decírtelo, paquetes de datos de comportamiento sospechoso, ¿vale? Al final, sí. Tanto el Port Community System, tanto Portic, como la autoridad portuaria, como la terminal, como la empresa de transportes tienen este dato. Lo que pasa es que son sistemas IT que están en silos, están aislados uno del otro. Entonces, si somos capaces de crear esta capa de abstracción donde estos sistemas vayan compartiendo, digamos, situaciones extrañas, y esta capa sea lo suficientemente inteligente como para decir, oye, esto es un ciberataque orquestado que lo que pretende es sustraer este dato, o al final estamos planteando una hipótesis que la tecnología nos tiene que validar o descartar, ¿no? Pero esto, para empezar con algo un poco concreto, con un alcance concreto, es a nivel de ciberseguridad donde queremos ir, y es uno de los proyectos que desarrollaremos este año. Tema de drones, que he leído por ahí. ¿Qué se está haciendo con el tema de drones? Esto, por ejemplo, es otro de los temas que comentábamos, ¿no? Al final, el puerto al final es una plataforma intermodal donde se mueven mercancías y personas por el agua, por la tierra, y que aparte tiene una casuística singular, como muchas de las cosas que pasan en el puerto de Barcelona, que es que está en línea con el aeropuerto. Es que es una pasada. Sí. Y es una pasada y es una putada. Correcto. A la vez. Sí. Porque, digamos, el espacio aéreo, depende de qué altura, sí que Policía Portuaria y Seguridad Corporativa tiene que habilitar o tiene que autorizar los vuelos. Sí. Pero, os lo digo de memoria, creo que es hasta 45 metros, ¿vale? Más allá de 45 ya entras en AENA. Exacto. AENA tienes que informar, pero es en aire quien tiene la gestión del espacio aéreo. Y entonces, allí, encima añadiendo la casuística que está en línea de la pista, claro, del aeropuerto, pues incrementa la complejidad. Y al final, lo de siempre, ¿no? Como fundación, ¿qué hacemos? Pues intentamos que el volar drones para hacer más eficiente depende de qué operativas. Pero que lo que hacéis con los drones es
volar para ver qué es lo que está pasando en el puerto y cómo mejorar. Lo que hacéis que es grabar y ver los movimientos, los flujos. O sea, el año pasado en el mobile se presentó una prueba de concepto que sí que estuvo impulsada por la fundación para temas de seguridad, ¿vale? Al final, la policía portuaria, cuando sucede o cuando intuye que está sucediendo algún episodio, ahora mismo se desplaza hacia allí. Ahora ya Físicamente con vehículos. Exacto. Ahora ya tienen el primer dispositivo y poco a poco va creciendo la flota de drones, pero hasta ahora era eso. O sea, que por dentro del puerto se podrá volar con dron, o sea, podrán volar con... Policía Portuaria y Seguridad Corporativa, digamos que son la entidad o el departamento que tiene las competencias tanto para regular los vuelos por parte de un externo como para volar ellos dentro del entorno portuario. Máximo 45 metros y dentro del ellos tienen, digamos, ellos son azúcar, en ese sentido. Vale, son turrón de azúcar. Son turrón de azúcar. Y luego este año también se ha ejecutado una prueba de concepto que fue hace poco, fue hace una semana, 2 semanas, 3 semanas, para ya no un dron aéreo solo, sino una flota híbrida de drones aéreos y acuáticos. En el momento que se intuya, haciendo unos transectos, de que puede haber... ¿Qué es un transecto? Un transecto es un itinerario, vale, de alguna manera. No podrías haber dicho itinerario para no... Es que a veces me salen palabras de estas. Bien. No, pero... entonces, una vez se puede detectar o intuir que puede haber un vertido, por ejemplo, sí. Mediante este reconocimiento, mediante transectos, luego de forma autónoma desde el Centro de Control de Policía Portuaria se puede enviar a un dron acuático para ver qué tipo de vertido es, luego mandar otro dron aéreo para ver el tamaño, área de afectación. Exacto. Entonces, digamos que nosotros somos de alguna manera los porculeros, los que estamos ahí intentando que esto suceda, pero una vez sucede, una vez está validado o descartado, la misión de la fundación ahí ha acabado, ¿sabes? O sea, sí que tienen que ser las empresas o... Las que sigan, ¿no? Las que hagan acuerdos bilaterales con el proveedor tecnológico, las que hagan su business case y digan, oye, pues me salen los números, o digan, oye, pues la tecnología la he validado, ¿funciona? Pero la parte regulatoria o la parte financiera, pues no... Vosotros lo que hacéis es impulsar, comprobar, testeáis, validamos, descartamos y luego si que alguien lo siga. Si ha salido bien, pues se puede explicar para que otras empresas que conforman el propio ecosistema pues lo conozcan y se capaciten y también tengan acceso a adoptarlo, pero digamos que nuestra misión y propósito es esta, en un principio. Muy bien, hostia, es interesante, ¿eh? Y esto de los drones del agua, yo no tenía ni pensaba que era por arriba solo, pero lo del agua, los vertidos y todo esto. En breve saldrá, o sea que se verá, han hecho un vídeo muy chulo. ¿Sí? Qué guay, ¿eh? Sí. Muy bien. ¿Qué otros proyectos tenéis así o...? Entonces, el otro que quería comentar, que al final es un proyecto que digamos no tiene nada que ver con operativas portuarias, pero que a la vez está bien. ¿Qué te ha dado ese dinamismo que necesitabas para motivarte? Correcto. ¿Se te ha cambiado el semblante de la cara? Bueno, no, porque al final, en cierta manera, al final, todo no, pero el 90% de los bienes, de los productos que vemos, sí, en algún momento pasa por un barco, ¿vale? Que es... Por suerte para mí, que es lo que me da de comer, ¿eh? Claro. A la vez, el 3% de las emisiones globales proceden del sector marítimo, ¿no? Y al final los puertos son entornos con una concentración de PIB de la hostia, ¿vale? Sí, entonces pueden ser tractores, depende de qué iniciativas, ¿no? Claro, donde voy con esto es el entorno portuario y el puerto por sí tiene... Cuando dicen, hostia, pues que el puerto es el demonio. Tampoco quiero blanquear ahora la imagen, porque, pero al final el demonio es el modelo de consumo que tenemos. El modelo de consumo que al final pues consumimos, se fabrica centralizado muy lejos, se consume descentralizado y todo esto se tiene que transportar. Entonces, todo este modelo
digamos que integra unas externalidades que parece que se hacen más patentes en los puertos, pero que al final los puertos tienen que ser tractores para validar depende de qué hipótesis, ¿no? Entonces, hay un programa que estamos desarrollando que se llama RegenPorts, que lo que quiere es, mediante espacios no productivos del puerto, hacer de estos espacios, digamos, zonas más hábiles para la biodiversidad y para la naturaleza, ¿no? Claro, ahora hay como una corriente como muy antropocéntrica, ¿no? de que nos estamos cargando el mundo y todo eso, y yo, o sea, como que estoy bastante en contra de esta corriente de que nos estamos cargando el mundo, porque al final el mundo va a permanecer sin nosotros. Estaba antes y va a estar después. Y entonces lo que va a pasar es que el mundo se nos va a cargar a nosotros. Y ahora mismo, aunque sí que es cierto que a nivel macroeconómico y a nivel de sociedad estamos en el mejor momento de nuestra especie, estamos en peligro como especie y estamos en peligro y tenemos que intentar sobrevivir. Y ahora los que tienen mucha pasta están valorando pirarse porque Me voy a Marte, ¿no? Claro, porque dicen, hostia, esto no lo veo muy claro, por si acaso. Esto peta en cualquier momento. Vamos a meterle. Entonces, claro, tenemos que intentar estos dos motivos o estas dos razones que puede ser que nos extingamos como especie, que son el capitalismo y la naturaleza, tenemos que intentar acoplarlas, ¿no? y meterlas un poco, alinearlas. Y creo que como puerto que siempre ha sido pionero y como yo digo, ¿no? ha validado fumadas que 3 o 4 han dicho, hostia, a ver si esto funciona. ¿Y ha funcionado? Y ha funcionado. Pues tenemos que ser estos que otra vez, de nuevo, hagamos de espacios no productivos, como pueden ser las verticales de los muelles, por ejemplo, o los fondos subacuáticos que son ámbito de competencia de la autoridad portuaria, convencer a los organismos que nos tienen que dar informes favorables para hacerles ver que el puerto, que no es una unidad productiva como se entiende hasta ahora. Que no solo es contaminar, o sea, que es una parte pequeña lo que hace. Claro, y que este tipo de iniciativas de naturalización y de hacer que dependen de qué espacios que hasta ahora han sido hostiles, pues sean más amigables para la vida, para el puerto a nivel de negocio es ínfimo. O sea, no se pretende hacer negocio con esto, sino se pretende pues generar un precedente de que como espacio pues también, aparte de moverse mercancías y personas, pues también puede contribuir, ¿no? A nivel... Exacto. La palabra es contribuir. O sea, ya no hablemos, porque todo el lenguaje que se ha ido desarrollando alrededor del clima y toda la especulación en mercados de carbono y demás, habla de mitigar, habla de compensar, y creo que cuando ya hablamos de esta nueva crisis que nos viene, que es hay una crisis de naturaleza y el colapso de la biodiversidad, que tenemos que cambiar el vocabulario y tenemos que cambiar la manera en que la afrontamos y no tanto ir a compensar porque me permite seguir emitiendo, sino... Como contribuyó para mejorar algo, exacto, ¿no? exacto. No. Bueno, aquí yo creo que el puerto, y no es porque colaboren, pero yo creo que está intentando integrar a la ciudad dentro del puerto y hacer una extensión de la propia ciudad, y el tema de la electrificación de los muelles, todo esto yo creo que, pues favorece en general, ¿no? O sea, yo, cuando antes me comentabas, ¿no? Ahora me ha venido esto que dices. Cuando entonces comentabas el puerto del futuro, ¿no? Ahora y hasta no sé, no tengo mucho el desarrollo temporal, ¿eh? Ahora va de la mano. Bien visto. Ahora el puerto del futuro tiene que ser un puerto que digamos, aleje y ya es público y van a ser los periodos de inversión, no sé si más heavy, seguramente. Heavy de siempre, pero seguro que la última década seguro, para llevarse toda la actividad que tiene un impacto negativo lo más lejos posible de Barcelona o del entorno más urbano, ¿sabes? Y toda la parte de integrar a la ciudad con el entorno portuario, con el puerto ciudad, yo creo que aquí desde Port Vell, por ejemplo, se hace un currazo, y creo que también, pues eso, son proyectos que empezaron en su día,
que empezaron como fumada de 4 y que se ha validado y que son referentes a nivel mundial la integración de puerto-ciudad que tiene Barcelona. En ese sentido. Yo creo que es uno de los puertos más bonitos de España, sin duda, ¿eh? Cerca de la ciudad, el entorno, sin lugar a dudas. Y si subes a Montjuic o ves Flipas. la dimensión esa... Yo cada vez que paso por la ronda y tal y veo mis cacharritos, mis contenedores y tal, es muy bonito porque al final dices, hostia, habrá gente que dirá, esto aquí que estará contaminado. Joder, pero esto es vida, esto es trabajo para la gente y crear riqueza y futuro. Y que al final es eso, o sea, es un mal menor del sistema que tenemos. Y el sistema que tenemos es un sistema donde nos gusta disfrutar y nos gusta tenerlo todo accesible y al final pues... Sí, pero sí. A ver, que está guapo, que al final aquí pues hacen cosas. Te llega un barco con la chimenea sacando humo y puedes poner electricidad y tanto los armadores como las terminales y todos apoyan a hacerlo, pues es de coña y sacaremos más humo y mejoraremos un poco el ecosistema que tenemos aquí, ¿no? Sí, y la visión y asumir los riesgos que de forma recurrente Barcelona hace y el puerto de Barcelona hace es complicado porque al final es mucho más fácil esperarte wait and see un par de años, 3 años, que alguien lo haga. Los 3 o 4 primeros se pegan la gran hostia y aprender un poco de los errores ajenos. No, pero aquí sí que es verdad, no sé el resto de puertos, pero Barcelona quizás es de los más pioneros, ¿no? En este sentido, a nivel de innovación y tal. Sí, o sea, por eso de alguna manera nos invitan, nos sentamos en la misma mesa de Amberes, Hamburgo, Rotterdam, Los Ángeles, Shanghái, Singapur, Busan, porque no somos los que más teus movemos. Pues estamos Barcelona creo que está el número 3. Algeciras, Valencia, Barcelona. De España, mismo, sí. Y ayer salieron las de Europa, igual está el 15avo, por ahí. Sí, por ahí está el top 20. Pero sí que, pues esto, en pasajeros sí que igual estamos muy arriba en el ranking, sí. En vehículos estaremos el segundo de España, pero sí que yo poco a poco he ido entendiendo y una de las personas con las que fueron las almas mater de la fundación y que con las que más relación tengo es la persona que está subiendo a la Subdirección General de Económico Financiero, ¿no? y hablamos mucho y sí que he ido entendiendo que Barcelona nunca va a luchar por una propuesta de valor cuantitativa, nunca va a ir sino va a ir a calidad de servicio y a calidad de los bienes y de las personas que entran. De las personas, obviamente, puede ser más polémico el tema, pero yo creo que todo el mundo hace los máximos esfuerzos para que así sea. Y la de los bienes, yo creo que las alianzas estratégicas que se tienen con puertos para que las mercancías de alto valor añadido vengan a Barcelona. Es bueno, sí. Yo estoy contento del puerto en general. O sea, como ciudadano, o sea, al final, a mí me gusta venir por aquí. No, o sea, a mí, al final, tú te levantas por la mañana cada día y tienes que tener un poco ganas de hacer lo que haces y de que te motive. Hay días que cuesta, moverte. Hay días que cuesta más, hay momentos de mucha exigencia, pero bajar en el metro, en el paralel y hacer un ratito caminando hasta el vuelta del Caminando, venirte para aquí es muy chulo. Y está muy bien y pues la mañana pues ves cómo sale el sol. Yo de ti reclamaría ahora públicamente que te pongan en un sitio donde puedas ver el mar, ¿sabes? Que no te tenga ahí la recepción. Yo lo haría, Tengo mi petición, o sea, ahora mismo estamos ocupando espacios, pero tenemos que tener nuestro espacio en el corto medio. Cuando yo entré era en el medio largo y ahora ya tiene que ser en el corto medio. Bien. Ya lo dejo que conste en acta. Esto lo publicaremos a ver qué sale. A ver si suena la flauta. Si te dan un espacio, llámame y me oye, que me lo han dado. El próximo en tu sitio. El próximo lo hacemos ahí. A ver, no será durante este año, pero a ver si en el 20... Ya no sé en qué año. Estamos en el 25. 26, a ver si en el 26 tenemos ya un rinconcito por aquí dentro del Port Vell. Estaría bien, ¿no? Estaría bien. Reclamación hecha, ¿eh? Claro. Si nos ha quedado algo así, seguro que 1000 cosas. ¿Algo que quieras comentar más o...? No sé, yo creo que al final este tipo de iniciativas, como tú decías, ¿no? Y a mí me pasó un poco, son útiles para explicar o para hacer menos caja negra al puerto, porque al final yo entiendo que haya mucha gente que no sepa que la autoridad portuaria hace cosas. Y que es la propietaria del terreno, pero que luego hay unos concesionarios que tienen una actividad industrial y que tienen los derechos de uso de ese espacio para desarrollar esa actividad durante X años
y que al final ahí esto cada uno hace lo que quiere y tú puedes tener cierta influencia en el consejo de administración o no, pero sí que dejar o hacerlo real mediante proyectos, mediante gente que al final está en contacto y que sí que puede explicar un poco su realidad, porque al final la realidad es la realidad de cada uno, que es la interpretación del entorno. Sí, sí. Está bien para un poco dar acceso al puerto y que al final es un entorno apasionante, que es un nodo... Joder, y la actividad que crea. Claro, O sea, claro. que somos lo que somos porque tenemos un aeropuerto al lado, ¿no? La gente que vive en Barcelona, al igual que la gente que viva pues, al lado del Puerto de Valencia, ¿no? Pues toda la industria que hay, todos los polígonos y tal, pues exactamente igual, o en Algeciras. Dime tú qué harían sin puerto. O sea, pues es que al final sería un problema también, ¿no? Cuando entré me dijeron las cifras y yo me quedé alucinado. O sea, sí. son 40.000 personas directas, pero luego hay indirectas, claro, tropecientas. O sea, y 400 empresas que al final, de forma directa o indirecta, están vinculadas o desarrollando su actividad en el puerto, que al final a lo mejor hay un consignatario que está en la calle Aribau, pero que depende que come de aquí. Correcto. Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer entre todos es hacer que sea más un entorno mejor, en general, contribuir cada uno a la parte que pueda y ya está, y aprovechar el espacio que tenemos. Yo creo que es la clave. Total. ¿Está a gusto? Muy a gusto. ¿Has estado bien? Bien. Yo también. Mira, es bueno hablar a veces de innovación, de proyectos de estos que son distintos, que a lo mejor no se hablan en todos los foros. Y nada, yo mil gracias por haber venido al podcast a comentar estos proyectos. Esperamos que la Fundación siga mucho tiempo, ya nos contarás la evolución de aquí a un tiempo cuando te apetezca. Y nada, y gracias a ti por abrirte, por explicarnos bueno, a vosotros, las tuyas. Y... Va de logística al canal, a todos vosotros por invitarnos y por al final compartir este ratito. Está bien. Muy bien, pues nada, mil gracias por tu tiempo. Estamos. Tengo hasta frío, ¿eh? Sí, hace fresquete. Hostia, ¿eh? Hace fresquete. Claro. Aquí vora moll, Clar.